es el espacio en cuanto a retos y urgencias en materia de justicia espacial con Mariano Ferretti y 2 grupos de estudiantes que estuvieron el cuatrimestre pasado. Luego hablamos con el ingeniero Daniel Rojas sobre cartografías críticas e inteligencia territorial. Luego nos acompañó el estudio Atarraya para hablar de modelos de participación y agencia. La semana pasada tuvimos el placer de contar con Talca, su experiencia práctica, y el día de hoy tenemos a Gabriela Carrillo, que nos va a estar compartiendo también sus experiencias de proyección y proyectos que han estado trabajando recientemente. Bueno, la verdad que es un placer tener a Gabriela Carrillo el día de hoy aquí con nosotros. Voy a leerles brevemente una biografía que ella nos facilitó. Gabriela Carrillo es fundadora del taller Gabriela Carrillo desde el 2017, tras ser socia del taller Rocha Carrillo por 9 años. Académica desde el 2003 en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en el Seminario de Investigación y Titulación Estudio RX. Cofundadora del colectivo C733 para desarrollo de proyectos de obra pública. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA desde el 2019 y de la Academia Nacional de Arquitectura desde el año 2020. Recibió la Medalla de Oro de Palmar del 2019, otorgada por la Academia de Arquitectura de Francia, entre otros reconocimientos de talla nacional e internacional, entre ellos el premio Women Architect of the Year 2017, otorgado por Architectural Review. Bueno, es un placer tener a Gaby, que aquí conozco personalmente, una tremenda arquitecta, una referente latinoamericana de lo que es la arquitectura y el diseño. Gaby, de verdad es un placer tenerte el día de hoy por acá. Yo voy a poner aquí sobre este espacio unas cuantas reflexiones para dar ya la palabra. Nada más contarte y contarles a la audiencia que todos los espacios que hemos tenido, ya acumulamos conversatorios, todos están subidos en línea, son charlitas que grabamos y las compartimos en la plataforma de Justicia Espacial. Bueno, este es un esfuerzo articulado y pues por quienes conformamos este esfuerzo de la plataforma es mi persona, el arquitecto Alonso Gamboa, el arquitecto Gabriel Visconti de Haga Studio, la arquitecta Alexandra Valverde, la diseñadora Sharon Salas, la arquitecta Alejandra Fernández y el arquitecto Cristian Álvarez, además de los estudiantes que hemos tenido en distintas iteraciones de este taller de justicia espacial que impartimos en Universidad Veritas también. Y obviamente esto es también gracias al apoyo de la Escuela de Arquitectura de nuestro director Juan Delgado. En Justicia Espacial somos una plataforma que lo que busca es un ecosistema de aprendizaje que promueve agencia e intercambios comunitarios, territoriales y a través de las disciplinas. Creemos en la solidaridad empática, compartimos propuestas, creemos en la participación activa y proponemos justicia. El día de hoy yo hago una introducción general breve para poner ciertas ideas sobre la mesa, para después darle el espacio a Gabriela y tener una conversación en el tiempito que tengamos respecto a lo que ella nos va a presentar el día de hoy. Hay una frase que ha sido vertebrante de este taller, este espacio y la plataforma, que es la de Brian Stevenson, que dice: el opuesto de la pobreza no es la riqueza, es la justicia. Y a través de este concepto de equidad o inequidad, hemos cruzado con distintas maneras de entender la espacialización de lo que es la justicia y la injusticia. Por ejemplo, las 5 formas de opresión de Iris Young ha sido este pentágono de formas de opresión una manera de entender de cómo aproximarnos al concepto de la justicia espacial, y como otros autores, como el caso de Álvarez en el 2013, revierte esto y más bien habla de cómo se logra la justicia en los espacios. Y estudiantes nuestros que han trabajado esto y lo han reinterpretado y planteado sus propias herramientas y dinámicas de cómo se plantea eso, o cómo se puede entender esta coproducción de las geografías justas o injustas. Algo que nos interesa mucho hablar es de la hermenéutica como una forma de acción, no solamente como un método de pensamiento, haciendo alegoría también a lo que mencionaba Greenwood y Levin. Entonces buscamos darle sentido a las cosas, y la hermenéutica para explicar las acciones que queremos tener sobre el espacio, donde se provoca el sentido y el arraigo, donde estamos empezando en este momento una fase de proyección con nuestros estudiantes, y un concepto que está muy en boga también es hablar de la sostenibilidad, pero
entendiendo de por qué nos empeñamos en sostener lo que no se tiene que sostener, ¿verdad? Entonces, de aquí salen reflexiones importantes, o deberían salir reflexiones importantes, de entender que tomamos más de lo que la naturaleza nos puede dar, que queremos dominar y controlar desde esta ecología, y realmente deberíamos enfocarnos, concentrarnos en cómo encajar en los entornos. Y la premisa aquí es cómo demandar menos recursos, más bien aportar recursos y cómo regeneramos y encajamos. Hay lecturas de referencia que hacen también un marco conceptual que inclusive nuestros pueblos ancestrales dicen de cómo uno deja el lugar en las mejores condiciones de lo que lo recibimos. Cuando hablamos de sostenibilidad pura y dura, está este esquema que desarrolló Chris Butters en el 98, el Sustainable Value Map, y entendemos que a través de sus 3 pilares hay un entendimiento complejo, robusto, multidisciplinar de lo que puede ser la sostenibilidad. Hay otras aproximaciones integrales como Janine Benyus, quien desarrolla y acuña el concepto de biomimicry y habla de cómo los sistemas naturales funcionan a través de 10 principios. O Donella Meadows, con su libro Pensando en Sistemas o Thinking in Systems, también habla de cómo uno puede llegar a intervenir los sistemas. Quizás de ambas reflexiones, lo más bonito que podríamos decir es cómo desde la naturaleza, que tiene 3.8 billones de años de prueba y error, existen conceptos importantes que podemos hacer relación en la manera en la cual entendemos los espacios, y a través de Donella Meadows podríamos hablar de la importancia de entender que para cambiar un paradigma hay que entender primero los valores que nos unen para poderlos trascender y estos objetivos de cambio que estamos buscando. También existe esta iniciativa del Living Building Challenge, que es otro sistema de certificación, pero que se diferencia porque incluye en sus pétalos de análisis el tema del bienestar y la felicidad, la equidad y la belleza. Entonces empezamos a tener conversaciones mucho más cualitativas. Y en esta búsqueda del sentido, desde la hermenéutica, creemos que la participación nos permite llegar a esto. Estos procesos vinculantes que nos permiten tener conversaciones significativas de cómo proyectar esos espacios con los usuarios, con las comunidades, que de ahí podemos obtener patrones de diseño que pueden ser aterrizados en operaciones espaciales o pautas que hacen que el diseño no sea un template, ¿verdad? O un machote que va de A a B, donde cómo hacemos más barato para poder llegar a ejecutar una obra, todo lo contrario, cómo la comunidad forma parte de los distintos procesos de concreción de una obra, y nos ha pasado en nuestra práctica con la oficina nuestra entre los atelier, que con un mismo presupuesto se puede llegar inclusive a duplicar el área y tener mayor calidad espacial. De los conversatorios que tuvimos, ya para ir cerrando y darle el espacio a Gaby, de los conversatorios que tuvimos han salido premisas importantes, ¿verdad? De esas premisas importantes hemos hablado que el territorio, en el primer conversatorio, el territorio es un ámbito de disputas, decía Mariano Ferretti, donde el cuerpo social se manifiesta y se emplaza de manera discursiva. Luego, cuando hablábamos de inteligencia territorial, digamos, evolucionando hacia esto, entre Mariano y Daniel, salen temas como la importancia del trabajo entre los 3 actores, de cómo se entiende la justicia en una escala que permita la construcción de acciones y su instrumentalización vista desde los 3 actores, gobierno local, comunidad y nosotros como facilitadores técnicos. Ya específicamente de cartografía crítica hemos entendido en estas conversaciones de este cuatri que el mapeo es una herramienta que nos permite evidentemente la espacialización del conocimiento hacia un lugar de carácter geográfico, evidentemente, pero tenemos que comprender su impacto en las distintas dimensiones que Daniel hacía referencia, que son la relación física, territorial, social y sus dinámicas, y la parte institucional normativa, que son de los retos que tenemos aquí localmente. Luego, a nivel de práctica, Atarraya nos hablaba de la importancia del intercambio de saberes y formas comunitarias sobre el hacer, donde los proyectos son procesos que se nutren de esta acción y reflexión. Y finalmente, en la semana pasada con el grupo Talca, hablábamos de la importancia de estar próximos y considerar ese cuerpo social de los procesos y proyectos que tienen que ser sensibles al respecto al lugar, y también su respeto, y lo que nos entregamos mutuamente.
Entonces, estas son una serie de reflexiones y me muero ya de ganas de escribir lo que va a salir del día de hoy de la conversación con Gaby. Gaby, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos este espacio. Ojalá que sea la primera de muchas y adelante, compañera. Pura vida. Ay, muchas gracias, amigo. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en este foro, además con unas reflexiones increíbles que quería yo apuntarlas todas. Luego me las tienen que compartir porque están fantásticas. Justo traté de estructurar una presentación, como tengo un tiempo un poco recortado, es larga, pero trataré no de hablar de los proyectos, sino de tocar exactamente pues algunos de los temas que justamente ustedes están abordando. Déjenme ver cómo puedo hacer para compartir. Me avisan si se ve ya mi pantalla. Y me dicen, debe de estar ya. A ver. ¿Se ve? Aún no. 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 A ver. Necesitamos permiso para compartir tu pantalla. ¿Y qué tengo que hacer? Vaya a seguridad, Dios mío. Seguridad. Pero es que normalmente no uso esta plataforma. ¿Estás en una Mac? Estoy en una Mac, sí. A mí me acaba de pasar lo mismo. Me pasó la semana pasada. Ay. Tenés que irte, ya te explico, tenés que irte a Security and Privacy, seguridad y privacidad. Ajá. Y ahí le das a donde dice screen recording o grabado de pantalla. En seguridad, en general, no. En Firewall, en privacidad. Ajá, privacidad, correcto. Ajá. Ahí le das screen recording o grabar pantalla o algo así, debería salir. Ay, shit. Cámara, reconocimiento de voz, accesibilidad, ¿será? Grabación de pantalla. Ahí, grabación de pantalla. Grabación de pantalla, ya lo vi. Y luego... Ya le clica a Google o al navegador que tengas. Pero no me deja... A ver, ya. Tal vez te bote y Sí, vas a tener que volver. no, creo que ya lo logré. Voy a volver a... Creo que la perdimos, vamos a ver. No, no, todavía está. Soy yo. ¿Sí me escuchan? Sí, está grabado. Ok, sí, ya, yo creo que ya lo logro. Ay, perdón. Tranqui, es que te bota cuando haces eso, pero ya lo lograste. Esperemos. A ver. Ahora sí, ya. Sí. Ay, fantástico. Disculpen. No hay problema, Gaby, adelante. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, como dije antes, me interesa hablar no de los proyectos, sino de tocar estos temas que de alguna manera en estas sesiones ustedes han ido abordando. Y pues obviamente voy a usar mi trabajo para poder hablar un poco de cómo a través de los años de mi práctica he buscado aproximarme pues a tocar estos valores y a buscar incidir de alguna manera y a entender que mi trabajo pues tiene que tocar puntos y toca puntos que para mí hoy son de suma relevancia, donde por supuesto la atmósfera, el espacio, la calidad, la dignidad y la justicia son esenciales. Y bueno, pues quisiera comenzar hablando de una experiencia que fue un parteaguas para mí. Fue un proyecto que desarrollé hace más de 10 años y es un edificio que trataba sobre desarrollar una biblioteca para ciegos y débiles visuales. Creo que de las cosas más importantes ante este escenario fue darme cuenta que pues de este escenario donde nos forman con una ignorancia profunda ante la otredad, ¿no? Diseñamos siempre para seres similares a nosotros, con una visión, en este caso una visión clara sobre diseñar para la vista y eso nos ha llevado a ignorar pues a los indígenas, a los ancianos, a los niños, a las mujeres y en este caso pues en lo particular a diseñar para los ciegos y débiles visuales.
El escenario que están viendo aquí era la sala de ciegos que existía en el mismo lugar que yo tenía que intervenir. Esto lo hice con mi ex socio, con Mau Rocha. Y fue un proyecto que, como dije antes, marcó un antes y después para mí, porque abrió una clara comprensión entre lo que mi trabajo debería de buscar encontrar. Fue un trabajo donde no dibujamos nada, donde yo tuve la oportunidad de sentarme un par de horas a escuchar, un par de semanas más bien, a entender cómo funcionaba este espacio para la ceguera. Y me costaba mucho entender cómo estos cubículos minúsculos o por qué las bibliotecarias iban a una esquina a leerle a alguien, o por qué de repente llegaban ciegos o débiles visuales al espacio y no sacaban ningún libro y simplemente se sentaban a esperar. Y obviamente me di cuenta que nunca había estado en una sala para ciegos, que siempre había estado pues en estas bibliotecas donde todo es silencioso, donde nadie habla, donde todo el mundo lee con los ojos. Y de ahí nace la naturaleza del concepto de crear un espacio meramente acústico, diseñado para volverse en sí mismo una caja acústica que pudiera construir a partir del vibrado de los techos, generar un eco, construir a partir de eso la señalización, trabajar a partir de un vestíbulo con los aromas, una experiencia, pero también un espacio para habitar, con una versatilidad de usos, desde poder hacer masajes, poder recostarte, tomar una clase de tai chi, o que te dieran simplemente no sé, un masaje a alguien, ¿no? De repente el poder entender y volver y revisar los reglamentos y ver cómo estos reglamentos pues están construidos exclusivamente otra vez para la visión, ¿no? Para seres que vemos, donde pues el reglamento es que la sala de lectura tenga 700 lúmenes, pero de repente cuando piensas cómo a partir de definir un espacio puedes lograr que en vez de leer con los ojos, pues crear una atmósfera y un ambiente, en este caso todo hecho de líneas amarillas, porque es el color que visualmente, al que son más sensibles los débiles visuales. Mi país tiene un problema enorme de debilidad visual, más vinculado a las enfermedades degenerativas, y entonces entender que a partir de las texturas, quizá incluso de los aromas, de estos pequeños decibeles que puede construir la atmósfera de una madera más dura a una más suave, o el cuero de una piel, o simplemente la textura de una colchoneta que cambia el andar y genera una pausa, y eso probablemente un stop o un espacio lúdico para los niños, porque si la ceguera ha sido desconocida para la adultez, pues imagínense para los niños y las niñas que tienen una debilidad visual. Entonces, este lugar también me permitió darme cuenta que hemos perseguido otra vez un poco lo que decías, Mike, de la sostenibilidad. ¿Qué tipo de sostenibilidad? ¿Qué estamos tratando de sostener? En este caso, la accesibilidad, ¿no? Que es otro de estos grandes conceptos. ¿Qué significa ser accesibles? Las ciudades que hemos creado, que son duras, que son patriarcales, que han sido dominadas y creadas bajo el poder, ¿no? Bajo un poder. Y poder cuestionarnos cómo construir un espacio que en sí mismo busca de manera natural la equidad y también la inclusión de esta diversidad, ¿no? Que hemos tratado de mitigar y que hemos opacado, pero que creo que es esencial, al menos fue para mí, visibilizar cómo esta diversidad es necesario arroparla a la hora de los procesos de diseño. Y nunca imaginé haber diseñado un espacio donde la composición tuviera que ver más con estas ondas sonoras y con entender la capacidad de estas bocinas monoestereofónicas o monofónicas o individuales que en sí mismo crean un espacio y articulan un espacio que en esta condición buscaba ser un enorme laberinto sonoro a partir de una planta libre, sin obstrucciones, pero sí con una libertad de construir espacio a partir de la acústica. Hablando de justicia espacial, este fue otro proyecto que tuve la oportunidad de desarrollar durante 5 años. Me gusta pensar que no es un proyecto en sí mismo, sino es el grupo de muchos proyectos que tuve la oportunidad de desarrollar también con mi oficina de Rocha Carrillo en Michoacán. Y era
entender que la justicia, como la entendemos hoy en mi país, es una justicia que se escribe. Es decir, nunca un imputado se coloca de frente a un juez. En México, cuando te acusan de algún cargo por haber ejecutado algún delito, tú te vas a la cárcel a pesar de no estar necesariamente demostrado que eres culpable. Eso quiere decir que hay alrededor del 70% de personas en un penal que están en medio de este proceso, no son llamados culpables, son imputados, son gente que está en medio de un proceso de juicio. Y entonces de repente este proceso busca cambiar a partir de la visión judicial del país y a partir de un proceso de 7 años ir instrumentando espacios que comiencen a poder recibir juicios orales, que teóricamente ayudarían a encontrar una justicia más digna pues para todas estas personas, hacer procesos más ágiles, que el imputado pudiera ver de frente a quien lo inculpaba, a su juez, a los testigos. Y por supuesto nunca olvidar el lugar en donde estamos. Michoacán es un lugar diverso, con montañas, con pueblos mágicos, con ruinas, y uno de estos juzgados es este que les voy a mostrar. Es un lugar en Pátzcuaro, uno de los pueblos más hermosos que tiene mi país. Tiene unas yácatas maravillosas que son estas ruinas que ven en la parte de arriba. El poblado está hecho todo de teja, está hecho con piedra. Es un pueblo muy tradicional, y aquí fue tratar de entender cómo a partir de un edificio de alta seguridad podíamos aprovechar la topografía, a partir de esa topografía generar seguridad, con esa topografía construir paisajes internos, que la misma arquitectura fuera construyendo un paisaje abstracto, que nunca hubiera una reja de por medio, que más bien la luz, el vacío, los espacios de transición fueran los articuladores para poder construir esta diversidad de flujos, que además esto es como funciona como un aeropuerto. El juez no puede toparse con el testigo no puede toparse con el imputado. Hay que ir articulando esta maquinaria y cómo encontrar dentro de esa maquinaria el poder entrar a un lugar que más bien hablara de resguardo, y que una vez estando dentro pudieras encontrar la transparencia. Obviamente, pues desde un lugar de utopía o de incredulidad, si queremos verlo, yo creo fervientemente que la arquitectura tiene un poder de comunicación muy profundo, que las estructuras arquitectónicas hablan por sí mismas, y que el sentido de referir la transparencia, los reflejos, la luz, en un espacio que en sí mismo es un lugar de alta seguridad, pues nos da una visión distinta, ¿no? Al menos de los edificios que de manera tradicional sucedían y suceden y siguen sucediendo en mi país, ¿no? Estos juzgados tradicionalmente pues son oficinas donde se concentra un grupo muy importante de personas y donde el juez normalmente tiene pues alrededor de 30 metros cuadrados para su propia oficina, donde esporádicamente se para en ella, donde incluso pues muchas de las que visité tienen un jacuzzi, un pole dance, o sea, donde el tipo difícilmente trabaja, y entonces generar un espacio de transparencia, un espacio flexible que pudiera irse articulando, unas salas sonoras que permitieran arropar esta nueva versatilidad de una justicia oral, a diferencia de la escrita, y donde las rejas fueran más bien una construcción de luz y de sombra y de penumbra para los imputados, que yo pienso aún están en un sitio de esperanza, en un lugar de encontrar pues paz, serenidad, cómo la arquitectura puede ser en ese sentido una herramienta también de comunicación, y no solamente para quien está imputado, sino para los visitantes, ¿no? Cómo poder comunicar a la ciudadanía a través de estas estructuras de poder que desgraciadamente pues existen, y cómo contrarrestarlas a partir de esta sinergia donde de repente usar los materiales locales muy tradicionales como la teja, el barro, la piedra, que tiene una gran calidad porque la gente sabe trabajar la piedra. Cualquiera diría, pues eso es carísimo, pero aquí en mi país, en ciertos lugares, poder usar y aprovechar esta mano de obra resulta mucho más económico. Y luego, como todas estas circulaciones pueden tener este sentido de luz franca, de penumbra, de tránsitos, de
donde la penumbra no es peyorativa, sino es un instrumento para dramatizar la luz, para construir una experiencia. Espacios y circulaciones abiertas, edificios estrechos para fortalecer las ventilaciones cruzadas, la inteligencia mínima, ¿no?, del sentido común. En el 2017 hubo 2 sismos muy fuertes en mi país y estos, pues como siempre, atacan de manera más dramática a la gente que tiene menos recursos y a la gente que normalmente no tiene las herramientas o los mecanismos de poder volver a reconstruir su casa. Entonces, nosotros, un grupo importante de arquitectas y arquitectos, formamos un grupo llamado Reconstruir MX. La primera acción que hicimos fue la de documentar todos los bienes patrimoniales que fueron devastados por este sismo en distintas áreas de Morelos y también desarrollar acciones de vivienda en distintas zonas donde el gobierno ofrecía 40,000 pesos, que no son ni $2,000, o sea, es como una tontería, y donde obviamente la gente, al poder tener estos recursos, incluso en casos como pueblos muy tradicionales, con estructuras antiguas maravillosas, comenzaron a demoler sus casas, pues uno por miedo, por la falta de conocimiento y de temor de no saber si sus estructuras estaban estables o no, pero pues sí el conocimiento de saber qué podían construir con eso. Y yo creo que este fue otro cambio paradigmático para mí, porque me interesó mucho acercarme a una comunidad en lo particular. Al ser académica lo vinculé a un servicio social, a una práctica con mis alumnas y mis alumnos, a una serie de talleres que llevé a la Facultad de Arquitectura sobre técnicas tradicionales que cada vez más están en un proceso pues de desaparición, ¿no? Desgraciadamente los conocimientos han venido desgastándose y la gente tiene mucho temor y tiene ganas de construir con bloc y con concreto, sin reconocer que en su lugar, en donde habita, pues la tierra es un buen material para hacerlo, y para ello pues de repente estaba yo montando cines en medio de la plaza pública, montamos este pabellón con las alumnas y los alumnos, y parte de uno de estos proyectos era hacer una especie de página web donde se diseñaba un sistema de simbra que pudiera y permitiera apuntalar estas casas, incluso fortalecer estos espacios, como dicen, de belleza, de justicia. Gran parte de estas casas lo que tenían era un profundo proceso de abandono, de deterioro, la gente habitando en condiciones de hacinamiento, muchas familias en espacios muy bondadosos, pero finalmente hacinadas, y olvidando incluso pues dónde estaba, ¿no?, esta oportunidad de, a partir de estas pequeñas estructuras, rigidizar sus muros y poder ver. Esto todo fue un fracaso, tengo que decirlo. De las 80 familias con las que trabajé, pues construí algunas pocas casas, y el problema me parecía que era mayúsculo. Y que de repente en mi universidad, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde tenemos 7,000 alumnas y alumnos, me parecía que era importante comenzar una reflexión a la distancia, ¿no? Es muy difícil actuar en una emergencia, es muy difícil actuar con inteligencia cuando las cosas que tienes que privilegiar, pues por supuesto que es la salud, la seguridad y una serie de valores donde el espacio y las cualidades del espacio siempre quedan como en un segundo plano. Y para ello, junto con Loreta Castro, formamos un estudio, es un estudio de reflexión, de pensamiento, de discusión, un seminario de titulación llamado Estudio RX, que en primera instancia se dedicó a atender el tema, a partir de un plan de trabajo de 3 años, el tema de las grietas. Ustedes tal vez no lo saben, pero mi ciudad, que es una ciudad de las más grandes del mundo, más de 25 millones de habitantes, en la zona conurbada, está sentada sobre una cordillera volcánica, al mismo tiempo que en una cuenca donde se acumulaba y se acumuló por mucho tiempo el agua sin posibilidades de drenarse, y eso construyó un sistema de lagos donde pues mucho tiempo atrás los mexicas decidieron asentarse en un islote donde hay toda una profecía que llegó una águila, se comió una serpiente, se paró en un nopal. Ese es el símbolo de nuestro escudo, y desde ese lugar pues nostálgico, privilegiado, fantástico también,
Los mexicas aprendieron a dialogar con el agua, con las montañas, con los volcanes, crearon sistemas híbridos donde desarrollaron chinampas, donde encontraron de los suelos más fructíferos para producir agricultura. Y de repente a la llegada de los españoles, pues lo único que sucedió es que obviamente si no sabes dialogar con el agua, pues se volvió un enemigo, ¿no? Y comenzaba a inundar la ciudad. Y bueno, fueron miles de años, bueno, no miles, pero cientos de años en los que la ciudad se fue drenando y pues hoy la masa de agua se convirtió en una masa urbana y es un crecimiento que se desarrolló pues en el siglo pasado, prácticamente en un desarrollo muy rápido en medio de la modernidad. Y nosotros decidimos trabajar con un territorio que por la naturaleza geológica del terreno es muy frágil. La mancha morada que ven es una mancha que refleja el hundimiento por año, es decir, esa mancha morada se hunde 40 centímetros al año y las manchas verdes se quedan de esa manera. Entonces, es importante decir que eso genera un sistema de agrietamiento en todos estos marcos donde están asentados o estaban antes asentados los pueblos tradicionales, pero que en el marco del crecimiento urbano pues se han desbordado todos estos pueblos y obviamente han llevado a que en esta zona oriente de la ciudad, donde además pues desgraciadamente la incongruencia, ¿no? del poder adquisitivo, de la falta de recursos, es la zona más frágil, entonces no es extraño que coincida con que es la zona de mayor vulnerabilidad social. Y sin haber ningún sismo, pues estas casas asentadas sobre estas grietas en el tránsito de algunos años se van desgastando hasta caer, ¿no? Este mapa que construimos con nuestros estudiantes, pueden ver que es un mapa donde registramos las grietas, trabajamos de la mano el sistema el Atlas de Riesgos y la gente de la Alcaldía de Iztapalapa, que tiene un Atlas de Riesgos muy documentado con todas estas grietas, porque obviamente hay enormes problemas urbanos y sociales en torno a ellas. Incluso está documentado que las calles que tienen mayores problemas de grietas, donde se acumula cascajo, donde la gente tira la basura, pues son los que están vinculados a las tasas más altas de violencia. Todos estos manchones negros son los que retratan el lugar donde pasan estas grietas y pues el 90% de estas estructuras son producto de una autoconstrucción, por supuesto, y nosotros lo que hicimos fue en estrecho vínculo con la alcaldía, decidimos poder intervenir esta hectárea, un terreno que tenía una escuela, un centro comunitario y que cayó, ¿no? Después del sismo, y decidimos de la mano del Instituto de Geociencias y de la alcaldía desarrollar un parque que pudiera ser un espacio comunitario, pero también un centro de observación de grietas y de riesgos geológicos, y que este fuera un instrumento para poder mostrarle a la comunidad el territorio en el que está asentado, poder generar una serie de talleres y de escenarios de visibilización. Y para eso, pues decidimos como recorrer durante estos 3 años todos los volcanes que todavía existen rodeados desgraciadamente de esta mancha urbana con 3 generaciones ir documentando este paisaje que ha ido desapareciendo y obviamente reconocer antes que nada pues los riesgos geológicos de la mano de una serie de estudios muy profundos que se hicieron y no tocar nada en temas arquitectónicos, un suelo con una resistencia muy ligera, apenas 2 toneladas por metro cuadrado de capacidad de carga. Esta es la escuela, el terreno parecía como una hondonada de mar, realmente una topografía muy extraña. Nosotros decidimos articular una topografía que fuera una especie de escantillón, que en el tiempo tenga esta posibilidad de seguirse moviendo, porque es lo que va a suceder, pero que también fuera una manera de medir y de expresar a la gente el sitio donde está sentado, pues si no su vivienda en este escenario en particular, sí en el territorio en el que están. Y esta topografía, pues empezar a dotarla de un programa diverso que trabajamos con las alumnas y los alumnos de la mano de la comunidad,
de un huerto, de un foro, de un espacio de kiosco, de una zona para correr, de una zona de calistenia, una serie de programas sociales vinculados a la violencia de género, a los comedores comunitarios, pero también y sobre todo a poner en énfasis pues este territorio, ¿no?, lleno de grietas, en el que está sentada esta comunidad, y que era muy importante en esa línea que las propias estructuras arquitectónicas pues no solo costaran los 3 pesos que teníamos para hacer este proyecto, que fueron, no sé nunca la transferencia a dólares, pero fueron 16 millones de pesos, hacer estructuras muy ligeras con materiales reciclados, casi mecanos, que permitan el movimiento en el tiempo, y un observatorio con una serie de pozos, un jardín de pozos activo, que va a estar a lo largo del tiempo documentando y visibilizando a través de pantallas. Este observatorio está por inaugurarse en un par de semanas. Ganamos un concurso para poder ganar recursos a través de una instancia de ciencias y poder equiparlo para poder visibilizar pues estos conflictos en cuanto a territorio, y un poco estos programas que buscan pues ejercer un recurso distinto ante la ciudadanía, ¿no? Es un espacio que ha funcionado muy bien para la gente, porque finalmente fue un programa que se construyó de la mano de ellas y de ellos, y que además pues pone sobre la mesa un problema y un conflicto que comparte esta comunidad de San Sebastián de Tepoztlán. A partir de eso, yo pues obviamente me obsesioné con ese tema y me cuestioné cómo es posible que nosotros como arquitectas o arquitectos habitemos una ciudad con esta cantidad de riesgos y no usemos estos instrumentos de becas o de ejercicios artísticos para poder visibilizar la problemática tan grave, sobre todo en las estrategias de desarrollos urbanos, que no consideran jamás la geología de un territorio tan complicado, que además tiene los sismos de por medio. Entonces a mí me interesó trabajar con la sonoridad, con la resonancia. En este sentido, la resonancia sísmica es el movimiento del suelo con respecto a las estructuras, y durante 3 años he estado pues de la mano de este ejercicio académico, ¿no?, que comenzó con los sismos, hacer ejercicios de estructuras muy ligeras que busquen dialogar con el movimiento y no ir en contra de él. Nuestros reglamentos cada vez más se modifican para que las estructuras arquitectónicas sean más robustas, las columnas más gruesas, los entrepisos más gruesos, y aquí de la mano de mi ingeniero trabajamos cómo lograr estructuras sumamente esbeltas que en la vida real puedan ser construidas y que de alguna manera asuman y entiendan la resonancia, reconozcan el suelo y permitan una flexibilidad en el movimiento que bueno, obviamente estas estructuras se han ido asentando en distintas partes de la ciudad. No son estructuras que tienen, o sea, tienen un sitio específico, pero no tienen un programa. El programa es buscar un poco el tema de la vivienda, la permeabilidad de la planta baja, la transparencia, las viviendas multifamiliares, porque mi ciudad está obligada a tener un proceso de redensificación, y todo pensando en estructuras que fueran ligeras, económicas y resistentes al sismo. Ahora les voy a hablar un poco de esto, de estas reflexiones que durante los 3 últimos años he desarrollado con un colectivo que formamos llamado 6733. Somos 4 oficinas, pues principalmente amigos, que decidimos unirnos para, a partir de la experiencia de cada uno, Israel más con un trabajo comunitario, Eric con estructuras ligeras, prefabricadas y cubiertas muy esbeltas, a partir de una maestría y de un trabajo que él lleva haciendo por más de 20 años, la oficina de TO, de Casio Musurrutia, y mi oficina, unir unas fuerzas para hacer un concurso ante una nueva demanda de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, que pues esto se vincula un poco a lo que hablabas, Mike, de cómo desde el gobierno las instancias nos permiten volver a incidir en una escala de proyectos
en la que al menos en mi país habíamos sido ignoradas e ignorados los arquitectos. Yo siempre he tenido la posibilidad de participar en estos proyectos públicos desde hace 20 años, sin embargo son muy escasas estas invitaciones, escasamente existen concursos, y aquí pues la invitación fue a hacer un concurso para desarrollar un mercado. La Secretaría contrata a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la facultad me invita a hacer esta competencia, y la oferta es intervenir ciudades en el norte del país en condiciones de alta vulnerabilidad, con proyectos de deporte, de cultura, de educación, de servicios médicos y de abasto. Y nosotros, pues fue una bellísima oportunidad para repensar los mercados, que yo había hecho 20 años atrás un mercado, y nosotros comenzamos con esta reflexión del sentido de la propiedad, ¿no? O sea, del problema que hay cuando en lugares con tan poca infraestructura se privatizan los locales comerciales, y eso, pues al estar cerrados a veces 3 veces por semana, o se abren de 7 a 3 de la tarde, pero el resto del día están cerrados, pues son espacios caducos y muertos. Y cómo, recreando un poco esta imagen que es el Parián, es el Zócalo, la plaza principal de mi país, existía esta estructura maravillosa que era como una especie de fortaleza, pero que en el interior reconocía la informalidad, que hoy es parte de la cultura de nosotros, donde vemos a los vendedores que llegan, desmontan sus piezas, las vuelven a montar, y a partir de eso, en un ejercicio además con una solicitud de hacer un proyecto conceptual en 2 semanas, el concurso, luego hacer un ejecutivo en 3 meses y desarrollar una obra en 3 meses, esa era la solicitud. Nosotros trabajamos varios frentes al mismo tiempo. Por un lado, el poder resolver el programa que nos solicitaba la Secretaría, el obviamente desdoblar el programa en otras necesidades, en reconocer los enormes problemas de violencia que había en estas ciudades. El territorio donde era el concurso, cuando yo lo pude visitar, pues estaba lleno, era un picadero, ¿no?, de heroína, y cómo las estructuras de mercados o de puntos de venta podían volverse oasis, pequeños paisajes capturados como de estos paisajes que han ido desapareciendo en medio de las manchas urbanas, y cómo generar sistemas de circulación cruzada que permiten que la gente transite por estos lugares comerciales. Al mismo tiempo, cómo crear una estructura que se pudiera prefabricar, al mismo tiempo el 50% y el otro 50% fuera un sistema de obra civil que tuviera una versatilidad y una flexibilidad importante, que la estructura fuera muy ligera, que tuviera la capacidad del objeto irse reforzando con otros elementos. Y otra petición que nos hacían era que se replicara, a lo cual pues para nosotros era aterrador, ¿no? Era contrario a todo lo que nosotros siempre hemos trabajado haciendo arquitectura. Entonces buscamos un instrumento para que esta estrategia, donde la geometría fuera capaz de dejar pasar la luz, el viento, captar el agua, esa agua convertirla en paisaje, los materiales dividirse en los materiales prefabricados que se pudieran casi prefabricar y trasladar con una grúa, y la obra civil que fuera el cimiento y al mismo tiempo la compartimentación de unos locales, hacían que el sistema estructural se volviera esencial por el poco tiempo. El conocimiento de Eric con las cubiertas ligeras era esencial. El conceptual que diseñamos fue prácticamente el proyecto que se construyó, y logramos no construirlo en 3 meses, pero sí en 4 meses levantar una estructura de diciembre a abril que tuviera todos los valores que para nosotros eran importantes aterrizar en una estructura de esta naturaleza. Por un lado, la capacidad de los flujos, por un lado, la referencia y la sensibilidad al lugar en el que está sentado, por el otro lado, el de poder hacer una estructura que fuera en este sentido capaz de captar el agua, pero también cálida, que pudiera construir una dignidad espacial a partir de una sonoridad, una acústica, una altura importante, que tuviera una relación
interesante, pero al mismo tiempo sensible con el contexto, que pudiera reconocer su escala, pero también la dignidad de un espacio que pudiera servir no solo como un mercado, sino como un espacio de usos múltiples, como un espacio de convivencia, como un centro comunitario que la gente pudiera utilizar con diversos usos. Y obviamente esto pues nos daba la oportunidad de, al ser una estrategia, poderse replicar, pero no de manera literal, sino ir aprovechando este conocimiento para irlo trasladando a otros lugares. Y pues ganamos, se construyó, el trabajo fue exitoso, le gustó al gobierno, nos siguió pidiendo proyectos y nos dicen en algún momento, pues es momento de que repliquen su mercado, ¿no? Ahora queremos que este mercado se vaya y se replique en la frontera sur, donde el clima es completamente distinto, donde a diferencia de este lugar que llueve muy poco, las lluvias son torrenciales y pues donde además había 200 locatarios y locatarias y teníamos que incorporar pues un programa muy complejo de comidas, plaza pública, entender en los mercados otra vez estos sistemas de patriarcado que han desconocido, pues esta forma de capital donde la mujer, finalmente la mujer que trabaja de una u otra manera está a cargo de una familia y que pues probablemente son espacios también de convivencia para niñas y niños y fue un momento de empezar a reflexionar mucho sobre el espacio público. Estas son fotos, por supuesto, en obra. Este mercado ya debe de estar al día de hoy habitado por estos 200 locatarios y locatarias y creo que el ejercicio que comenzó siendo esta especulación de cómo la geometría, la manipulación del terreno, la construcción de paisajes era una herramienta para que con muy pocos recursos lográramos ir aterrizando y atacando problemas que nos preocupaban, ¿no? Problemas que tenían que ver con la complejidad social, con la equidad, justamente con la dignidad espacial, con el uso de materiales locales, en este caso el bambú, que es un material, Tapachula es de los mayores productores de bambú que tiene el país, y obviamente reconocer un clima, aprovechar en este caso la captación de agua para conducirla ahora como estas fuentes gigantes a una serie de jardines y la búsqueda de ir reflexionando sobre los límites, ¿no? Sobre los tránsitos, las demoras, el espacio público, la rambla, la sombra, y de aquí cómo esta geometría nos permitía atender muchas necesidades, ¿no? Cuando nos piden hacer un parque de béisbol, decir cómo estos N 27,000 metros cuadrados que implica contener un parque de béisbol cerrado, que implica construir miles de metros con una muralla, que eso genera inseguridad urbana. Nosotros ahí empezamos a pensar cómo una grada puede ser un techo, cómo puede ser un pórtico, cómo puede extenderse a volverse una cubierta, cómo las murallas pueden empezar a ser taludes verdes urbanos, cómo estas gradas al mismo tiempo se vuelven una transparencia que genera una continuidad visual, cómo estos lugares de poder, ¿no? Incluso, yo no juego béisbol, pero el entender que la punta del diamante es el lugar más privilegiado y los boletos son los más caros, pues aprovechando un poco, digamos, las líneas del poder en tránsito o del gobierno en curso, pues decidimos hacer que el home run fuera el espacio que viera la calle, que fuera absolutamente transparente, que no tuviera asientos privilegiados, que la barda se volviera una celosía, que esta celosía permitiera esta transparencia, pero también un tránsito urbano en medio de una sombra, en un lugar donde el clima pues es terrible, ¿no? Y esto ha sido una locura, porque durante estos 3 años, bajo estas dinámicas de tiempos casi de producción de pan, hemos desarrollado 30 proyectos que hoy están, espero este mes por concluirse prácticamente todos en distintas partes del país, y esto nos ha permitido ir pues viendo, ¿no? Desde contextos históricos, lugares que han sido abandonados, que se han convertido, que antes eran lugares patrimoniales importantes en la memoria local, pero que han terminado siendo basureros, que luego hay otra vez en estos procesos de trabajo donde a marchas muy forzadas tratamos de vincular la parte social con la parte
con la parte arquitectónica y llevar estos procesos de la mano, pero poder ir atendiendo con estrategias donde la geometría de arropar estructuras de gran formato, grandes claros, y estructuras menores, que son los cimientos para cubiertas ligeras, permiten esta flexibilidad de usos a los cuales no nos gusta ponerle etiqueta, ¿no? Nos incomodaba esta parte programática donde nos decían pues una lechería y un comedor comunitario y ahora una zona para ejercicios, sino más bien pensamos en cómo seguir deformando esta estrategia de hacer cubiertas como esta con peraltes mínimos de 20 centímetros, un elemento estructural que cubre un claro de 23 metros de ancho por 19 metros de altura, y de empezar a reconocer pues las atenciones urbanas que tendría que tener nuestra práctica, los cruces, la condición urbana, en este caso la migración es uno de los mayores conflictos, entonces o de los mayores fenómenos a los que se enfrenta urbanamente esta ciudad, y entonces cómo empezar a hacer estructuras que empiezan a tener esta cara mutante, este lugar de flexibilidad, pero al mismo tiempo de pertenencia, de reconocimiento de lo local, de entendimiento de estos cruces, de estos tránsitos, de estas cosas que están sucediendo a los lados y que luego a veces solo estamos viendo con una mirada muy obsesiva el terreno donde tenemos que intervenir. Y bueno, bajo estas líneas, lo que quisiera decir es que ha sido una enorme oportunidad para desarrollar múltiples proyectos donde a partir de esta misma estrategia de reflexión, de pensar y meditar qué significa la construcción de la dignidad, de alguna manera de esta justicia que hablan y de estos tránsitos de poder, de cómo poder ir generando pequeñas mancuernas en las estructuras de poder que existen hoy, y cómo a partir de estos vínculos, de acercarnos a estas organizaciones, de trabajar de la mano de los grupos locales y de poder ir atendiendo otros problemas, ¿no? En lugares, por ejemplo, como Tabasco, ¿no? Que estará completamente inundado probablemente en los próximos 20 años porque está por debajo del nivel del mar, y en estos pequeños poblados que a veces no tienen más de 2.000 habitantes, 1.500 habitantes, que ya ignoraron el río, ignoraron el lugar en el que estaban, los lugares donde los ahora ancianos se bañaban cuando eran niños, y con una diversidad de programas ir atendiendo cosas que rebasan no solamente los objetivos arquitectónicos, ¿no? En este caso, pues me atrevo a decir, un salón de fiestas, un gran casino donde hay eventos, ¿no? Eventos de gran escala, de pequeña escala, y al mismo tiempo una escuela de música para niños y niños. Pues una de las estrategias más importantes fue construir una serie de humedales que evidenciaban a la colonia como estas aguas residuales que salían sucias, nosotros las tratábamos, y este edificio se encargaba de tratarlas y de aventarlas, estos excedentes, al río, pero limpios, ¿no? Y aquí ven cómo pues se ve la imagen donde estos gordos han negado, ¿no? Han negado la realidad de un río que se desborda, han negado la realidad del territorio en donde están asentados, han negado incluso los materiales locales. Mucha gente me pregunta cómo han logrado con tan pocos recursos pues hacer estructuras de madera, ¿no? En Costa Rica yo sé que la madera es como un bien con el que es yo sé que ustedes han trabajado cosas increíbles de madera, pero para nosotros trabajar en madera es como un recurso muy difícil al que podemos tener acceso por los pocos pesos que hay disponibles, y lo que nosotros hemos encontrado es que el abrir esta faceta a los materiales locales y decir, pues aquí hay madera de coco, perfecta, trabajamos con madera de coco, o trabajamos con el ladrillo. Y obviamente mucho esta pelea de no usar aires acondicionados. La gente quiere el uso de aires acondicionados porque tiene espacios restringidos de una ventilación cruzada, de estas vistas potenciales que podrían tener a sus vecinos, porque obviamente no los quiere ni ver y no se quiere ya ver nada. Y este sentido de comunidad que de alguna manera existía en las poblaciones, pues se ha ido condenando, ¿no? Por este espíritu urbano de querer ir privatizándolo, poniendo bardas. Y entonces aquí ha sido esa reflexión de cómo pues metemos la calle se vuelve la plaza se vuelve el articulador conecta pues, el espacio pequeño con el espacio grande, pero también con el río que estaba olvidado. Cómo
podemos a partir de pequeñas estrategias ir haciendo transformaciones. Y ya para cerrar quisiera decir que dentro de esos valores pues hemos buscado atender, por ejemplo, espacios de reflexión importantes en torno a los espacios lúdicos infantiles, ¿no? Como ahora pues toda mi ciudad se ha hablado de estos juegos que compran hechos de plástico, que cuestan miles de pesos, y para nosotros ha sido muy bello aprovechar la posibilidad de intervenir al espacio público en pensar cómo con pequeños cuerpos de agua, con pequeñas topografías que suben y bajan, aprovechando la sombra de los árboles, podemos empezar a encontrar un escenario lúdico. El poder simplemente sembrar una serie de árboles, crear una topografía, mover un territorio que hace unos taludes donde los niños se puedan deslizar, volver a ver, ¿no?, a la distancia estos territorios que pues cada vez más se llenan de estas cosas duras. Ahora solo les estoy mostrando como todos estos distintos escenarios que atrás de sí mismos tienen esta misma estrategia, pero que han ido de manera muy particular y local, tratando de reconocer lo local, la memoria, la diversidad, la búsqueda de la equidad, las incisiones mucho más complejas, medioambientales, ¿no?, en esta plaza pública, más que hacer un bello jardín, que por supuesto queremos que sea bello, era cómo contener a partir de jardines de lluvia toda la mugre, filtrarla y que toda esa mugre se quedara contenida para que a la laguna de Bacalar, que es uno de los tesoros más grandes que tenemos en términos de paisajes y de bellezas turísticas, pues podemos atenderlos, ¿no? Hemos buscado reducir los metros cuadrados de los programas que nos han sido solicitados para sustituirlos por árboles. En este caso, este jardín es el Parque de los 100 Árboles. Este territorio ha sido devastado por las maderas, los bosques han sido devastados, y nosotros queremos hacer estandartes, ¿no? Estandartes que pongan en reconocimiento ante la comunidad como un espacio de 100 árboles probablemente es más valioso, con una pequeña topografía, con una pequeña pérgola, con una serie de escenarios deportivos, más valioso que tener muchos metros cuadrados construidos. O bien, en estos lugares donde nos quieren hacer casas de la cultura, pero ni siquiera en la comunidad, en el entorno inmediato, las casas tienen agua potable. Entonces podríamos cuestionar, ¿para qué diablos alguien va a querer una biblioteca si ni siquiera tiene agua potable para beber, ¿no? Entonces nosotros, minimizando las estructuras construidas y obviamente apoyados desde ese lugar de la visión de una secretaría pues sensible, hemos trabajado con esta materialidad y, por ejemplo, en este caso hicimos una reducción importante en metros para volver este jardín de humedales, que era un punto de riesgo natural, que será un pozo de abasto para la comunidad, donde pues si no van a ir a leer libros, por lo menos van a acercarse a tomar agua, y seguramente eso los podrá aproximar a la serie de talleres o de ofertas culturales que habrá en el sitio. Y con esto pues cierro mi intervención solo diciendo que para mí estos 3 años han sido una oportunidad de reflexión, una oportunidad para priorizar, para volver a poner sobre la mesa lo que significa la justicia, el espacio público, la dignidad, el reconocimiento de las cosas y la construcción de una nueva faceta, al menos para mí, de lo que debería de significar nuestro quehacer arquitectónico. Muchas gracias. Gaby, muchísimas gracias. Puña, qué increíble todo lo que has hecho en 3 años. Es espectacular. Mira, necesito tomar un par de preguntitas, o estás como talladita de tiempo. Pues tengo 3 minutos. 3 minutos, ok. Entonces, ¿alguien que se anime a alguna pregunta o comentario? Perdón, quería hacerlo más breve, pero... no pasa nada. Te entiendo. Estás talladita de tiempo. ¿Alguien que quiera preguntar, comentario? ¿Quiere levantar la mano ahí en Teams? Adelante. Los dejaste perplejos. Ay, qué horror. No creo. Yo tengo un montón de notas aquí, pero me gustaría que alguien participara de la audiencia. Adelante. Jimena, adelante. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. A mí me llama muchísimo la atención este proceso de
de reintegración de normativas. Como sabes, nosotros estamos en un país sumamente sísmico, donde, donde cada vez las normativas nos obligan a hacer todo más grueso, más grande. Entonces me gustaría saber cómo fue un poco tu proceso en confrontar un poco estos, obviamente sin llegar a los riesgos, pero en confrontar un poco como el exceso de concreto, por si acaso, de cierta normativa. Pues creo que es justo este ejercicio en el que estoy, la revisión de cómo encontrar qué elementos estructurales son los que permiten que se aligeren las estructuras. Y no es casualidad que los contravientos o los elementos diagonales son una muy poderosa herramienta para lograrlo. Y cuando empiezas a disectar en el espacio cuántos mecanismos diagonales tienes por naturaleza en tus estructuras arquitectónicas, pues tienes muchos, ¿no? O sea, por ejemplo, las escaleras, ¿no? Las escaleras, pues es una diagonal que conecta un punto con otro y que puede ser de alguna manera un instrumento que empiece a ser pues lo mismo el sistema estructural para la escalera, pero que también trabaje estructuralmente. Y creo que esa ha sido la regla en estos ejercicios de especulación que he trabajado, que además me emociona porque, o sea, se ven muy ligeros y dirías, no te puedo creer que eso se construya, pero la realidad es que todos son el resultado de un cálculo estructural con ingeniería, y pues sí podrían construirse en una de las ciudades tan sísmicas como la de ustedes, ¿no? Que sufrimos cada vez más de estas cosas tan robustas. Y en este ejercicio pues comienzo con las estructuras más tradicionales, donde en un terreno de 7 por 14 tengo columnas de 1,20 por 60, ¿no? Y tengo 6 columnas. Y entonces es casi una contradicción el porcentaje que invaden del terreno para lograr las alturas y los niveles. Y todo tiene que ver con eso, encontrar los niveles lógicos para que las estructuras no sobrepasen unas medidas descomunales, y eso tiene que ver con usos de suelo, ¿no? Es una crítica también a los usos de suelo, es una crítica también a esa falta de sensibilidad de la política pública de desarrollar planes de usos de suelo que solo reconocen pues el mercado, ¿no? El capital, y que al final terminan convirtiendo a la ciudad en un producto inmobiliario. Y pues estos ejercicios de becas, de investigación, pues a mí me han dado ese acceso, ¿no? A hacer manifiestos, ¿no? Y lo mismo lo hago en un documento, probablemente lo llevaré a una exhibición, a unas maquetas que pueda exponer y documentar, pero también en el trabajo que hago hoy desde la parte real, ¿no? De lo que se tiene que construir. Y pues así, con prueba y error. He fracasado muchas, o sea, muchas de esas estructuras terminaron siendo botargudas y obviamente las tiré y volví a empezar de cero. Muchísimas gracias. ¿De qué? Increíble. Gracias. David, tenemos otra mano levantada. Una más, venga. Adelante, Nelson. No, primero que todo agradecerle por el tiempo a Gabriela. La verdad, impresionante, bueno, fue una explosión de información lo que acaba de recibir. Sin embargo, quería saber un poco más, o que tal vez me comentes un poco más cómo es el trabajo de ustedes como oficina cuando empiezan a intervenir en estas comunidades, cómo se relacionan con ellos, cómo forman parte de la decisión para poder llegar a generar como toda esta arquitectura que ustedes producen. Gracias. Pues mira, cuando empezamos éramos muy ignorantes, y la realidad es que siempre empiezas con una distancia porque el arquitecto no tiene una responsabilidad social. Incluso la Secretaría tiene una división de gobierno donde la subsecretaría se encarga de la gestión social y los arquitectos y las arquitectas de diseñar. Por suerte, los procesos son tan rápidos y tan cortos, y el tiempo es tan poco porque hay que ejercer los recursos, que nos han permitido ya, en medio de esta confianza, acercarnos desde el inicio a las comunidades. Y entonces comenzamos haciendo recorridos de reconocimiento, que trabajamos de la mano de especialistas. Nosotros tenemos especialistas que nos acompañan en estos procesos y que son nuestros consultores y que nos van guiando en estos procesos, no francamente participativos, porque la realidad es que no existe el tiempo para poder hacerlo
tan franco, pero sí ir atendiendo, ¿no? Una serie de necesidades, de ir en este sentido reconociendo, comunicando, ¿no? Sensibilizando, pero al mismo tiempo escuchando, ¿no? Y sensibilizando de los dos lados, por supuesto. Y creo que eso cada vez más, pues hemos encontrado las estrategias como parte de estos procesos ultraveloces. Y pues digo, no te quiero contar la primera vez que hablé con los locatarios y las locatarias porque casi me linchan, pero ya en la quinta ya era una experta, ya sabía que no les tenía que hablar de arquitectura contemporánea, ya sabía los temas que tenía que abordar, vas aprendiendo, ¿no? Y obviamente acompañarnos siempre de equipos interdisciplinarios, yo creo que es lo esencial. O sea, en lugares de alta sensibilidad y de alta vulnerabilidad ambiental, por ejemplo, no tocamos nada hasta le hablamos a los investigadores, a ver, la mejor bióloga que sabe de bacalar. Y entonces le hablamos y nos entrevistamos con ella, y nos cuenta los problemas, las complejidades, y creo que poder rodearnos de equipos complejos, que no sean arquitectos, por favor, sino que tengan otras miradas, nos ha permitido pues tratar de atender estos problemas que luego no son los obvios, ¿no? Y que no necesariamente son, o serían las primeras aproximaciones cuando tienes que dibujar rápido y tienes mucha ansiedad por hacerlo. Yo creo que aquí la recomendación es echarse para atrás, detenerse, escuchar, observar, reconocer y a partir de eso dibujar. Y luego eso puede ser muy rápido. Bueno, ya nosotros somos panaderazos. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho, me apena muchísimo no tener más tiempo, me hubiera encantado, me pusieron esta reunión y desgraciadamente es presencial, pero les agradezco mucho la invitación y un honor ser parte de este foro tan increíble. Gracias a todas las alumnas y los alumnos y gracias Mike, un placer. Igualmente, un abrazo, que esté muy bien, suerte. Gracias Cristian, gracias Ximena, chao. Bueno, por acá nos quedamos en la clase. Muchas gracias a los que nos acompañaron de otros cursos o de afuera. Un placer. Nos vemos el próximo cuatri con otras bloque de charlas que vamos a tener muy buenas. Gracias por la charla. Buenas noches. Buenas noches.